solamente para el examen voy a llamar un poquito más de la mitad. Bueno, ni modo. Pues vamos a continuar ya con este tema introductorio. Tema introductorio, nada más. ¿Ya? Y vamos a ver qué tenemos por procedimiento administrativo. Les estoy hablando del proceso y el procedimiento administrativo porque resulta que los procedimientos administrativos también son procedimientos especiales, ¿ya? Por esa razón estoy hablando de esto. Entonces, he tomado en cuenta algunas definiciones y quiero conceptos del procedimiento administrativo. He tomado como referencia a Agustín Gordillo. Agustín Gordillo es un excelente administrativista, ¿ya? Que todavía vive, mayorcito ya, pero vive. Y él tiene un compendio de derecho administrativo de 8 tomos, yo lo tengo, todo su compendio, que es realmente muy completo, muy buen trabajo. Y tomó en cuenta lo que dice el doctor Agustín Gordillo sobre el procedimiento administrativo. Y dice que se han dado muchas, ¿no? Sí, sí, buenas gracias. Definiciones, dice que el procedimiento administrativo es la parte del derecho administrativo, por supuesto, ¿ya? Que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación o impugnación, dos términos muy importantes: la preparación de un acto administrativo y, en su caso, la impugnación de un acto administrativo, de una resolución determinativa, mejor, ¿no?, de la voluntad administrativa. Este concepto es bastante complejo, porque habla que el procedimiento administrativo va a estudiar todas las reglas, normas, procedimientos, etcétera, para preparar el acto administrativo cuando el administrado, el ciudadano, somos nosotros, pide la intervención de una instancia estatal pidiendo algo, ¿no?, para que ésta se pronuncie. Esa es la preparación de un acto administrativo, y una vez que se ha pronunciado la administración, posiblemente, ¿no?, el solicitante no está de acuerdo con la resolución y tiene todo el legítimo derecho de impugnar, ¿no?, de impugnar a través de los recursos ordinarios, como aquí hay asiento de recurso revocatoria y recurso jerárquico, ¿no? Entonces, me gusta esta. García Oviedo dice que son los trámites y formalidades que debe observar la administración, tal vez así, para resolver las reclamaciones que los interesados formulen. Es muy completo, ¿no? Pero sí, eso es también el procedimiento administrativo. Esas formalidades, esos trámites que se deben seguir, etcétera, para que se resuelva una reclamación del administrado, del ciudadano. No habla de los actos preparatorios, no habla de los actos impugnatorios, como Agustín, ¿verdad? Gabriela Fraga dice conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan
preparan el acto administrativo. Exactamente, ¿no? Hay una serie de actos anteriores, digamos, a la petición misma que preparan el acto administrativo. ¿Ya? Pero no habla nada de la otra parte, la otra instancia que es de comunicación, ¿no? La ley de procedimiento administrativo de España, ¿ya?, también conceptualiza el procedimiento administrativo y dice: es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. Medio en difícil es esto, ¿no? Pero ahí está. Eso dice la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, nuestra ley de procedimiento administrativo, que nos ofrecieron que se iba a abrogar esta ley y en su lugar aprobar una nueva ley de procedimientos administrativos. Porque esta ley que hasta ahora sigue vigente desde el año 2002, ¿ya?, tiene errores. Por ejemplo, su nombre. No hay un solo procedimiento administrativo, sino existen varios procedimientos administrativos. El primer error. Y si ustedes leen esta ley, no hay nada en absoluto que se refiera al procedimiento que se va a llevar adelante, ¿no?, cuando se activa la instancia, si quieren, administrativa, cuando el administrado, ¿no?, pide a la administración algo, y la administración obviamente que tiene la obligación legal de pronunciarse, ¿no?, de pronunciarse, tiene la obligación de resolver, ¿no?, lo que se le pida, ya sea favorable o desfavorablemente, ¿no? Esa resolución determinativa de la administración tiene trascendental significación, vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero esta ley de procedimiento administrativo tiene una gran virtud, que es precisamente esto, como nuestra ley de procedimiento administrativo, ¿no?, conceptualiza de una forma muy completa y muy clara de lo que vamos a entender como procedimiento administrativo, ¿ya? Este concepto más los principios que están aquí es lo único rescatable de esta ley, ¿ya? Me acuerdo en la primera gestión, ¿no?, de Evo Morales, nos ofrecieron ya y nos dijeron que se estaba tratando en la Asamblea Legislativa el nuevo procedimiento administrativo que esté acorde, en primer lugar, a la actual Constitución Política y además que esté de acorde con la ley SAP, que responda al espíritu filosófico básicamente de esas dos importantísimas normas, ¿ya? Pero se quedó ahí en un simple ofrecimiento y hasta el día de hoy ninguna asamblea, ni de la primera gestión de Evo, ni de la segunda, ni del hermano Lucho, ni de nadie, ¿no?, se ha aprobado una nueva ley. Tanta falta nos hace. ¿Cuánto no me gustaría mucho tener, ¿no?, una ley de procedimientos coactivos como tiene Colombia, por ejemplo, ¿ya?, o como tiene Venezuela? Colombia y Venezuela son diferentes en cuanto, ni siquiera la legislación española, ¿no? Colombia y Venezuela tienen muy buenas leyes de procedimientos administrativos. No sé si el gobierno de Chávez, de Maduro y de esta señora aplicarán su ley de procedimientos administrativos. Creo que no toman en cuenta nada de eso, ¿ya? Bueno, o no han tomado en cuenta. Entonces, dice la ley de procedimiento administrativo de nuestro país que son normas que regulan la actividad
y el procedimiento administrativo del sector público, clarísimo, ¿no? Para hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la administración pública, ¿no? Esto que les he explicado, regulando la impugnación de las actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. Habla también de la impugnación. Y regular los procedimientos especiales, dice esta ley. Y como pueden apreciar, es bastante completo este concepto, ¿ya? Muy claro. Habla de los actos preparatorios, de los actos impugnatorios, ¿no? En fin. Entonces, proceso administrativo se llama a sí mismo a la causa disciplinaria que sigue a agentes de la administración por faltas y deficiencias en el cumplimiento de deberes, o de sus deberes. De ahí surge, ¿no?, un procedimiento especial y sencillo, y yo en derecho administrativo les enseño a tramitar un proceso administrativo interno disciplinario cuando los servidores públicos han contravenido un ordenamiento jurídico administrativo o unas normas de su conducta funcional, ¿no? Y ya, no sé si les dije ya a la anterior clase, cuando hablamos del ordenamiento jurídico administrativo, nos referimos a toda disposición legal, desde leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones supremas, hasta resoluciones administrativas. Todo ese conjunto de normas que estén referidas al accionar del Estado, y cuando digo Estado me refiero a los 4 órganos de poder, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, ¿ya? Existen disposiciones legales, ¿no?, que son parte del ordenamiento jurídico administrativo. Y también, ¿no?, las normas de conducta funcional, igual, son disposiciones desde una ley hasta una resolución administrativa. Tenemos la ley del Estatuto del Funcionario Público, por ejemplo, que es una ley del Estado, ¿no?, pero referidas al accionar de los servidores públicos, ¿ya? Que quede claro, porque entonces hablamos de un ordenamiento jurídico, nos referimos a ambas cosas, ¿no? A las normas que tengan que ver con el accionar del Estado y a todas las normas que tengan que ver con el accionar de los servidores públicos. Eso es, ¿ya? Bueno, entonces hay un procedimiento especial disciplinario por la contravención, la vulneración a ese ordenamiento jurídico administrativo y a esas normas de conducta funcional, ¿ya? Todas las entidades, sin excepción alguna, tienen la obligación de aprobar su régimen disciplinario, contar con un instrumento legal, ¿ya?, que establezca cómo se va a procesar disciplinariamente a los servidores públicos, ¿ya? Y habla de que va a haber un sumariante, se establece cómo se designa ese sumariante, qué atribuciones y competencias tiene el sumariante, qué tipos de resoluciones puede emitir el sumariante en ese proceso administrativo interno disciplinario, cómo se plantea un recurso de impugnación, en este caso de recursos de revocatoria, el recurso jerárquico, todo eso yo les enseño en derecho administrativo. Entonces, todas las entidades en la primera semana de iniciar una gestión, esto es hasta el 6 de enero, Día de Reyes, todas las entidades
deben designar a sus autoridades sumariantes. Puede ser una o puede ser dos o tres autoridades sumariantes que finalmente son los que van a conocer y resolver todos los procesos disciplinarios que se tengan que tramitar contra sus servidores públicos, ¿no? Porque si no han designado a sus sumariantes, van a tener gravísimos problemas. No se designa cuando se ha detectado, se ha identificado la vulneración de ese ordenamiento jurídico, normas y constitucionales, y designar recién a los sumariantes, son oficiales de autoridad. Hay sentencias constitucionales de amparo constitucional que han anulado grados hasta que la entidad de cumplimiento hacia lo imperativo, ¿no?, que establece que deberían haber designado al principio de iniciar una gestión, la primera semana. En la primera semana se designan a los sumariantes y a las autoridades responsables de los procesos de contratación, ya, al RPC, al RPA, se fija sus atribuciones, sus competencias, etc. Esto no podría contratar, ¿no? Y los que no han cumplido con esa exigencia legal tienen muchos problemas, ¿no?, legales. ¿Cuántos procesos administrativos disciplinarios yo he visto que se han anulado? El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia constitucional precisamente refiriendo que la designación del sumariante que ha tramitado ese proceso disciplinario es nulo, ¿no? Porque se designa al sumariante antes de, no después de que haya pasado la contratación, ¿no? ¿Cuántos casos he visto que se han anulado todo lo actuado en procesos de contratación de bienes, obras y servicios? ¿Por qué? Porque la entidad no ha designado a sus autoridades legales competentes para poder contratar bienes, obras y servicios, ¿no? Porque no se los ha designado en la primera semana de iniciada la gestión. Son dos exigencias que no podemos eludir, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento con la Universidad Mayor de San Simón? No tenemos autoridades sumariantes. No se pueden iniciar procesos disciplinarios contra docentes, contra estudiantes, contra administrativos. No tenemos ni siquiera un procedimiento, ¿no?, especial que establezca cómo se va a procesar disciplinariamente a estos tres estamentos de la universidad, ¿no? Ya habíamos logrado, ¿no?, reformular y aprobar un nuevo estatuto de la Universidad Mayor de San Simón. Y ya en base a ese nuevo estatuto, que fue formalmente aprobado por una resolución del Consejo Universitario después de un trabajo de casi 2 años, se aprobó también el régimen disciplinario de la Universidad Mayor de San Simón, que era un gran avance que habíamos logrado, ¿no? Porque ya había el instrumento legal para poder procesar, por ejemplo, a los docentes. Tantas denuncias que hay contra algunos docentes, solamente algunos, felizmente, que han cometido muchos excesos de todo tipo, ¿no? Han negociado con sus notas, han metido sus exámenes, han ejercido actos de acoso sexual a sus alumnas, ¿no? Han dirigido actividades ajenas a las académicas, con esas famosas excursiones, viajes, paseadas de fin de semana, todas esas cosas, ¿no? Entonces, estos deberían ser procesados y deberían ser destituidos de la universidad. Siguen en varias facultades, en esta facultad también, algunos docentes que no han sido despedidos. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento. ¿Por qué? Porque no hay autoridades sumariantes. Todo lo que se había avanzado para institucionalizar a la Universidad Mayor de San Simón, para dotarle a la universidad de instrumentos legales, procedimentales, especiales, para que puedan realizar sus actividades, todo se ha anulado.
¿Por qué? Porque un docente de economía plantea un recurso directo de nulidad, objetando la conformación de los docentes y estudiantes que conformaron, ¿no? Un grupo que se encargó precisamente de aprobar todos esos instrumentos legales, ¿no? Un grupo constituyente, digamos. Se ha anulado todo y estamos como estábamos siempre. Seguimos aplicando el estatuto del 90, creo que es, ¿no? Totalmente desactualizado. Bueno, por eso es. Ayer recién esta Asamblea Legislativa, ¿no? Ha conformado una comisión de diputados y ciudadanos, de diputados. De senador ni siquiera han hecho eso. En la Cámara de Diputados se ha conformado su tribunal de honor, ¿no? Casi forzadamente, porque se están viendo la necesidad de procesar disciplinarmente a la diputada, ¿cómo se llama la esposa de Romero, ¿no? Con sus permanentes faltas, contravenciones y todo eso. Ya se han conformado un tribunal de ética, ¿no? Que quizá se pronuncie y culmine y se pronuncie con la destitución de esta diputada, que por lo menos están apuntando a eso, ¿no? Y no es la única denuncia que hay de esta asamblea, y del anterior ni hablar, ¿no? Actos delincuenciales, bochornosos, ¿no? De diputados, senadores, han tenido problemas con sus subalternos, ¿no? Actos de todo tipo, de lo peor, golpes, han violado a las funcionarias, una serie de excesos. Nunca los han usado, nunca, ¿no? Me parece que es un importante avance lo que ha hecho la Cámara de Diputados ayer, ¿no? Ya han dicho que van a hacer un recurso constitucional, ¿no? Objetando la designación de esa comisión de ética. Vamos a ver qué queda esto, ¿ya? Bueno. Entonces, eso también es un proceso administrativo, ¿no? Que sirve ese procedimiento para procesar disciplinariamente a los servidores públicos, ¿no? Quería decirles algo importante que se me estaba yendo. El régimen disciplinario de una entidad también debería establecer el procedimiento que se debe seguir. Por ejemplo, se hablaba de la universidad, de nuestra universidad debería también existir un procedimiento para procesar disciplinariamente a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes. Hay varias infracciones, inclusive tantos estudiantes han causado daño económico al patrimonio de la Universidad de San Simón, ¿no? Han lanzado de este piso al patio las sillas, han quemado, han roto esa mampara de vidrio. Y 3 veces estaba sobre calle Sucre, por ahí se ingresaba a la facultad. Y los mismos estudiantes han cometido una serie de hasta delitos, ¿no? Que deberían haber sido expulsados por sus inconductas. Bueno. El procedimiento administrativo, y van a ver también más adelante que los procedimientos constitucionales tienen o están basados en principios que deberían cumplir fielmente esos principios. Lo que les decía, la ley de procedimiento administrativo habla de algunos principios, de estos, bueno, habla de muchos principios, y yo he tomado algunos de estos que considero los más importantes,
que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Si queremos hablar de un Estado de Derecho, donde se cumplan las normas, las leyes, etc. Hay el principio de legalidad objetiva. ¿Y qué dice este principio de legalidad objetiva? Dice que la administración pública debe aplicar objetivamente la ley en defensa de sus prerrogativas, así como para proteger los derechos e intereses de los administrados. ¿Ya? Tiene que haber publicidad en sus procedimientos, lógico, ¿ya? Y el interés de que la administración pública se concrete a establecer los hechos, ¿no? No ver temas eminentemente formales que son irrelevantes en los procedimientos administrativos. ¿Qué significa esto? En resumen, para que se pueda aplicar cualquier norma legal que regule el accionar del Estado y el accionar de los servidores públicos, obviamente que primero tiene que haber una ley, ¿no? Y el derecho administrativo es después de la ley, después de la norma. Lo que hace el derecho administrativo es aplicar esa ley, ¿no? Positiva, esa ley adjetiva, esa ley procedimental, etc. Porque si no hay, no pueden hacer nada. Como acabo de poner esto, por ejemplo, el caso de nuestra universidad. No podemos procesar a nadie. Y hay muchos docentes que saben eso. Y si les inicia un proceso disciplinario, van a impugnar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad sumaria no va a tener competencia. ¿Por qué? Porque no puede ser designada legítimamente. Entonces, eso es, para que se pueda aplicar un procedimiento administrativo, tiene que haber un marco jurídico vigente, ¿no? Plena vigencia. Eso mismo es el principio, ¿ya? El principio de oficialidad es también muy importante, ¿no? Eso permite que el impulso sea también hasta de oficio, ¿no? De este procedimiento, de parte de la administración pública. En realidad induce a pensar que la administración pública puede procesar procedimiento administrativo de oficio siempre y cuando sea de interés público. Ahí está la importancia, ¿no? No solamente que se trate de los intereses de un administrado, de un ciudadano, ¿no? Sino que tenga una connotación pública, que afecte a todos. En ese caso, la administración tiene la obligación de actuar de oficio. Ni siquiera necesita que haya una petición, que haya un peticionante, ni siquiera. Debería actuar de oficio. Nunca lo hace. Como los casos de los que tiraron las sillas, por ejemplo, eso es de interés. Claro. Hay que hablar daño, también al Estado, ¿no? Bueno, entonces este principio de oficialidad dice eso, que va a la administración, puede actuar legítimamente de oficio cuando el caso sea de interés público, ¿no? Entonces, este principio es indudablemente fundamental, ¿ya? A ver, si hablamos de impulsos procesales, ¿quién me puede decir qué tipos de impulso procesal existen? ¿Quién puede impulsar el desarrollo de un proceso ordinario, civil, penal, familiar, o un proceso constitucional, o un proceso especial? ¿Quién le da el impulso para que la cosa avance, para que la cosa se mueva? ¿Qué impulsos procesales hay? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? Eso, esas universidades, cuando han impulsado la ley de procedimiento civil, ¿no?
quienes dan impulso a un proceso, básicamente, entre otros, son tres. Por ejemplo, la ley. La misma ley se encarga de dar impulso procesal a los procedimientos ordinarios y extraordinarios. Cuando la ley fija plazos, ¿no? Una vez notificado el demandado, tiene un plazo de tantos días para contestar la demanda, ¿no? Una vez que se han establecido los puntos de hecho a aprobar, las partes tendrán tantos días para ofrecer prueba, para presentar prueba, ¿no? La parte perdidora tiene tanto tiempo para presentar un recurso de apelación, ¿no? O de revocatoria, hasta la posibilidad de plantear un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, que puede llegar hasta ese nivel, un recurso impugnatori, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la ley? Le está dando un impulso procesal, ¿no? Le está obligando a la autoridad pública, a la autoridad jurisdiccional, a que si cumplen los plazos, ¿no? Bueno, el procedimiento concluya en los plazos establecidos, pero en la práctica no se cumplen esos plazos. Vamos a ver, cuando hablemos de los procesos constitucionales, ni el propio Tribunal Constitucional cumple sus plazos procesales, plazos que están fijados en su propia norma procedimental, ¿no? Que vamos a explicar en su momento, no cumple, ¿no? El Código Procesal Constitucional es muy claro y dice que los plazos son breves, son perentorios, ¿no? Y que si no se cumplen los plazos, inclusive las autoridades judiciales constitucionales, en este caso son las salas constitucionales, y el propio Tribunal Constitucional podrían ser objeto de sanciones, ¿no? Y consideran como una sanción muy grave precisamente el incumplimiento de sus plazos. En este momento hay un desarrollo increíble en el Tribunal Constitucional y hay casos de que tienen una pata de años, 2 años, que hasta ahora no se produce. No es como antes, el primer tribunal constitucional que tenía Bolivia a la cabeza del doctor Pablo Termisaki, el mejor tribunal que ha tenido nuestro país, y todos sus fallos, sus sentencias han servido de jurisprudencia y han aplicado tribunales constitucionales de otros países nuestra jurisprudencia. Se despachaba y se resolvía, se emitían sentencias en orden de ingreso, en orden de prelación, y estaban al día con todo, ¿ya? Y eso que eran menos magistrados, era un reloj el tribunal. Pero ahora, es decir, ahí es tan caótico el tema que se resuelve lo que les conviene, que se resuelve a petición del presidente, de los ministros, de los políticos, sometidos totalmente, ¿no?, al Ejecutivo. No nos han demostrado, por lo menos, ¿no?, últimamente, imparcialidad e independencia. Vergonzosa cosa. Los autoprorrogados famosos, ese es otro tema que se ha quedado en la nebulosa, porque se tenía que por lo menos ratificar, si correspondía, las sentencias que han firmado estos autoprorrogados, ¿no?, que finalmente los han presionado para que se vayan, para que renuncien en este gobierno, porque todo el gobierno del hermano Lucho y del hermano Evo se han incrustado ahí y han hecho barbaridades, ¿no? En fin, y hay varios recursos directos de nulidad que se han planteado contra estos magistrados en el entendido de que ellos ya no tenían ninguna competencia para conocer y resolver ningún caso
porque ya habían cesado sus funciones, ¿no? Se han prorrogado hasta casi cerca de 3 años, emitiendo sentencias, declaraciones constitucionales, autos constitucionales sin tener competencia. Cuando hablemos del recurso directo de nulidad, es un tema, les voy a explicar ese aspecto trascendental importante, ¿no? Cuando ya ha perdido una autoridad, tiene un mandato establecido en la Constitución política. Y cuando se cumple y se vence el periodo de su mandato, ahí se acaba todo. El señor tiene que agarrar sus cosas y tiene que irse. Es como pretender de que un presidente constitucional se prorrogue más allá de los 5 años que establece la ley. Estábamos a punto de ver y ser, ¿no?, testigos de otro abuso que iba a haber, gracias a Dios que no se ha dado. ¿Por qué? Porque el expresidente, el hermano Lucho, quería estar un tiempo más demandado. No se fue, absolutamente. Cualquier acto, cualquier resolución, cualquier actuación de una autoridad que ha fenecido su mandato es nulo de pleno derecho, es una causal para plantear un recurso directo de nulidad. Voy a explicar en su momento qué otras causales tienen que darse para plantear un recurso directo de nulidad. Bueno, en el caso de los magistrados que se han Por eso, hay tantas sentencias que se han pronunciado que no las han ni anulado, ni las han confirmado o ratificado. Por lo menos para no causar inseguridad jurídica, ¿no?, deberían decir, bueno, todo, se da por válido todo lo que resolvió este tribunal, ¿no?, totalmente inconstitucional e ilegal, y garantizar de ese modo, ¿no?, la seguridad jurídica de nosotros los bolivianos. Tampoco se animan a dar por bien hecho lo que han hecho los señores, ¿no? Prefieren dejarlo así en la nebulosa nomás, ¿no? Hasta ahora no se resuelve ese tema muy importante. Además, no hay sala plena en el Tribunal Constitucional, solamente 4 magistrados que han quedado, que han sido electos por votación. Los demás no han podido ser electos. Lamentablemente, un candidato que seguro que iba a ser magistrado del Tribunal Constitucional es un docente nuestro, ¿no?, que trabaja en la universidad, el doctor Julio González, ¿no? Era un hecho por sus calificaciones logradas, como usted no lo hace elección, entonces se quedaba así. Hemos perdido un gran, ese sí, un gran magistrado, que es. Doctor, una pregunta. Cuando nos dijo que los impulsos procesales son reales, nos dijo que era la ley cuando fija el plazo, los otros dos serían las partes de la autoridad. Las partes, yo creo que no terminar la idea entonces. Las partes también dan un impulso procesal. Cuando piden el cumplimiento de plazo, cuando presentan sus memoriales, ¿no?, le dan impulso procesal. Y finalmente es el juez el que le da el impulso procesal. Esos son los 3 impulsos procesales más conocidos, ¿no? Yo me acuerdo, y esto les cuento una experiencia que tuve, que al final me sirvió de mucho, ¿no? Yo era, cuando era estudiante, secretario del juzgado primero del Partido de lo Civil. Ya, casi 3 años he sido secretario, no es como ahora, 1 año y vienen, si hay 50 más que quieren ser juzgados, porque hay mucha emoción. Entonces, en mi vida de estudiante, era secretario del juzgado primero del Partido de lo Civil. Tenía un juez que en paz descanse, que era un buen tipo, un buen hombre, ¿no?, pero bien flojito,
súper jodido, no resolvía las causas. Yo tenía que ir ese doctor y este asunto, que a mí me reclamaba, yo soy el que daba la cara, yo soy el que estaba allá afuera recibiendo a todos. No, porque él no quería hablar con nadie, estaba terminantemente prohibido. Entonces yo tenía que justificarlo al Señor porque no resolvía las causas y todo aquello. Y le iba y le rogaba, doctor, resuélvame este asuntito, por favor, ya hay demasiada presión de los abogados, de las partes, etc. Ya pues, sí, tienes razón. A ver, el fin de semana me van a dar el expediente, voy a resolver en mi casa. A veces resolvía y a veces no resolvía. No, se llevaba cuando lo veía salir con sus expedientes de su casa, un día sábado, a mediodía, era que quizá pueda resolver un proceso ordinario, ¿no? Y se le ocurrió decir, ¿no te animarías a dictar sentencia en los ejecutivos? Ya le digo, voy a proyectar una sentencia en un proceso ejecutivo. Entonces, a ver cómo lo haces. Y en mi casa, y haciendo después, dictando una sentencia en un proceso ejecutivo, era muy fácil. ¿Ya? Y le muestro, él lee, muy bien, Juan, excelente. A ver, pasado limpio voy a firmar. Grave error, porque después me digo, a partir de ahora, ¿no? Yo voy a dictar sentencia en los ordinarios y tú vas a dictar sentencia en los ejecutivos. O sea, que yo hacía papel de juez ahí, que si se enteraban, hasta nos podían seguir un juicio penal, ¿no? Y así empezaron a, ¿no?, resolverse los procesos ejecutivos, que había tan un montón a esperar una sentencia, y salían los ejecutivos y los ordinarios poco a poco, y avanzando. Y para no perder competencia, porque no emitió su sentencia dentro de los plazos establecidos, cuando él resolvía, me decía, ven, Joaquín, vamos a decir que tú me estás pasando el expediente al despacho para la resolución, a ver qué día es el día 1 de abril, entonces vas a decir que me estás pasando el 25 de marzo, y una nota marginal. No, pasado despacho para resolución el día de hoy, 25 de marzo, horas tan, doy fe, mi firma, mi sello, y ahí lo habilitaba. Cuando ya había pasado meses que él no resolvía la asunto, ya había perdido competencia, ¿no? Porque es una causal para la pérdida de competencia, ¿no? Así proceden actualmente los jueces también, hasta ahora sigue ese tema. Nunca pierden competencia, pese a que han tardado meses en resolver una causa, ¿no? Bueno, entonces, este principio de oficialidad es importante. La administración tiene la obligación de impulsar de oficio todos los procesos administrativos que conozca, ¿ya?, siempre y cuando sea de interés público, ¿ya?, siempre y cuando sea de interés público. Hay otro principio, no el ciclo, también este es el otro. No, con razón no se lo han choreado, ¿no? Sí. Por si visto a mí estaba ahí. El principio de verdad material también es importante, ¿no? En ese entendido, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo de Bolivia dice: la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que sigue el procedimiento civil, ¿no? Es decir, lo que pretenden los procedimientos administrativos y también los procedimientos constitucionales es que se resuelva el fondo de la litis, de la controversia, bien o mal, pero que se resuelva, que llegue un momento a tener la calidad de cosa juzgada.
siempre persiguiendo la verdad material, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una serie de, ¿no?, quiebres, llamo yo, como les acabo de comentar, lo que hacía el juzgado, ¿no? O mi juez me decía, a ver, revisa este expediente y ve cómo podríamos anular el proceso. Tiene que haber algo, pues están dos cuerpos ya tienen, entonces encontrar alguna cosita. Yo tenía que revisar páginas, ¿no?, hojas por cada una. Ya, a hojas 15 del proceso, el memorial del demandante, por sí, no tiene timbres de ley, me ponía una pestañita, se lo señalaba. Tal actuación procesal de notificación, que puso hojas tantos, no lleva el sello y la firma del oficial de diligencia. Eso también se lo... Y así va viendo cositas, ¿no? Y después yo les decía, doctor, he encontrado estas cosas. ¡Uy, qué maravilla! ¿No? ¡Qué bien! Voy a anular los brazos hasta el juicio más antiguo, o por lo menos voy a disponer que subsanen estas observaciones con carácter previo a emitir sentencia. Ahí tenía un respiro el tipo para después, ¿no?, poder resolver. Es decir, viendo aspectos formales. Seguimos igual ahora, tantos años ya han pasado y seguimos exactamente con lo mismo. La nueva ley procesal civil no ha cambiado demasiado las cosas. No hay la oralidad de los procedimientos, de los procesos hasta ordinarios, como hay en otros países. En otros países se dilucida una controversia en 2, máximo 3 audiencias y se acabó el tema. En cambio acá, en Bolivia, los procesos judiciales demoran 1 año, hasta 10 años, ¿no? Y no se resuelven porque recurren, porque apelan, en fin, estos abogados incidentistas que se jactan de ser así, ¿no?, se ocupan de eso, de buscar cualquier incidente. Es más, el abogado le dice a su cliente, ¿no?, ¿sabe qué? No va a poder ganar esto. Es imposible poder ganar por las pruebas que tiene el demandante y todo aquello. Le quiero ser sincero en eso, ¿no? Lo único que yo le puedo ofrecer es dilatar este caso a lo máximo que se pueda. Se lo puedo dilatar 1 año, 2 años quizá, si tenemos suerte un poquito más haciendo incidentes. Y plantea incidentes de todo tipo y va, ¿no?, dilatando la resolución final de la causa de la litis, ¿no?, aprovechando nuestros procedimientos que son muy obsoletos, diría yo, pese a que la ley procesal civil es relativamente nueva, ¿no?, es una nueva ley. Entonces, eso no le importa a la administración, o no le debería importar, ni siquiera al Tribunal Constitucional. Vamos a ver también que hay este principio que rige en los procedimientos constitucionales. Situaciones de forma son irrelevantes. Estas situaciones formales, que pueden ser subsanadas con posterioridad, no pueden interrumpir el desarrollo de un proceso. No debería interrumpir, ¿no? Y, che, qué maravilla, yo quisiera dormir como ella, de verdad, me hace tanta falta. Me van a enseñar a dormir ya. Es que yo me quedo a faltar. ¿Quieres una pastilla? Te vas a recuperar bien. Entonces hay que desechar esos procedimientos obsoletos, escritos, ¿no?, llenos de formalidades, de ritualidades absurdas, ¿no?, y ir más bien a
la oralidad de todos los procesos ordinarios en todas las materias, etc. Y los procesos constitucionales que son orales, efectivamente, ¿no? Y por eso hay muchos abogados que tienen dificultad en accionar acciones de defensa, acciones de inconstitucionalidad, porque no tienen la práctica, ¿no? Entonces, hay que desechar ya eso. No podemos seguir como en mis épocas, estamos exactamente igual, ¿no? Cualquier cosa que uno le pide al juez que podría disponer en el acto, formalice su petitorio por escrito, memorial, para qué, ¿no? No sé. Cuando lleguemos a tener esos procedimientos tan simples, tan ágiles, el abogado debería, en lo posible, evitar un proceso judicial, un pleito, una litis, ¿no? Debería aconsejarle a su cliente que quizás no vale la pena litigar y buscar unas soluciones alternativas, pues hay tantas soluciones alternativas. El abogado debería solucionar definitivamente el problema que tenga su cliente y no postergar ni tenerlo ahí años de años, ¿no? Sé que es una forma de generar recursos, efectivamente, pero yo estoy seguro que si se soluciona el inconveniente de una persona rápidamente, ¿no? Y definitivamente uno puede cobrar mayor cantidad de honorarios, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una quiebra, ¿no? Que se había estado tramitando, no lo estoy exagerando, unos 12 años de haber dado el proceso, de Elías Irmas, famoso, conocido Elías Irmas, el que es el dueño del cine Astro, sigue siendo. Su madre, la señora, una distinguida señora, lo adoptó a Elías y era un mafioso en su momento de joven, ¿no? Y este se fugó y hasta ahora vive en Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos porque debía a todo el mundo, a cada santo una vela debía, ¿no? Porque vivía así muy liberado, ¿no? En fin, y había una quiebra. Y el doctor Antonio Chiquilla, que es un abogado, me dice, ¿no quieres ver este asunto? Te lo puedo dar, este asunto, porque yo no tengo tiempo. No es que no tenía tiempo, flojera tengo. Y me dice, hazte cargo de esto. Es del día siguiente. Le digo, a ver, veré. Y al final veo, y había acumulado cualquier cantidad, ¿no?, de acreedores, empezando de los bancos, estaba hipotecada íntegramente su hilandería, Irma se llamaba, en la carretera que llegó. Solamente el terreno de la hilandería fácilmente costaba $2 millones, fácilmente. Con el terreno podía haber pagado todas sus deudas y estar tranquilo, ¿verdad? Pero nadie le aconsejó eso. Que venda su hilandería, ahí tenían maquinarias, que inclusive había algunas maquinarias que nunca habían usado, imagínense, ¿no? Y estaba viendo si me animaba o no, y miren cómo es la casualidad. Estaba en La Paz por un asunto, en una cafetería, en la noche me iba así a tomar un cafecito, y no había espacio, y había dos señores que estaban ahí una vez, y le digo, ¿me puedo sentar? Pero por favor, adelante. Sí. Y empezamos a conversar. Y habían sido dos hermanos que tenían una fábrica de cueros en La Paz, ¿ya? Y ellos, yo ni siquiera ellos, me dicen, ¿sabes qué? Estábamos muy interesados en adjudicar una hilandería Irmas ahí en Cochabamba. Ah, sí, le digo, sí, queremos comprar. Hay alguna maquinaria que ya hemos visto que nos interesa mucho tener esa maquinaria. Y le digo que podía canalizar esa situación, ¿no? Ah, no me digas, sí, le digo, puedo contactarme con él.
Elías en Estados Unidos, por favor, haremos un negocio, dígale que yo estoy dispuesto al negocio, lo que decíamos. Lo llamo a Antonio Chiqui y le digo, dame el teléfono de Elías. Y le digo, ¿cómo está? No me conoce, pero resulta que yo, bueno, les explico todo. Hay potenciales compradores de su hilandería. Y si la vendemos, usted va a pagar toditas sus deudas y va a tener todavía un remanente importante de plata. No le puedo creer, sí, le digo sí. ¿No? Podíamos convocar a todos los acreedores para que se apersonen, demuestren su legítimo derecho y con la plata de la hilandería va a pagar absolutamente todo, porque he estado viendo de todas las acreencias que están glosadas en el expediente que no llegan ni siquiera al $1.000.000 sus deudas y por eso ha tenido que escaparse del país, ¿no? Y eso nos dejo en su. Pero claro, por favor, que no sé qué, ¿ya? Y empiezo a negociar con todos los acreedores, con todos. Y hasta el extremo que inclusive hice publicaciones por prensa y decía, se convoca a todos los acreedores del señor Elías Irmas a personarse a la oficina jurídica ubicada en tal lugar para solucionar su acreencia. Y ya empezó a venir. Y ellos empezó a negociar. Y yo les decía, les pagamos hasta el último centavo, ¿no?, de su capital. Intereses, olvídense, cero, porque no hay plata para intereses. Si me aceptan, perfecto, vamos adelante. Si no, lo siento mucho, se va a quedar sin sol y sin calma. Se va a quedar sin capital ni sin interés. Ya no hay ningún problema, lo importante es que nos devuelvan mi plata, ¿no? Y así empezó a negociar. Y al final he cerrado todo. Lo llamé a él. Ya hay temas de transferencias y todo, voy a salir todo, el catastro, en derechos reales, todo. Y le dije, venga, llega María, vamos a solucionar definitivamente este asunto. Pero será si no me van a meter a la cárcel. Me promete que cómo me podría garantizar. Con mucha duda llegó y yo dije, Irmas en sus, ustedes no lo han conocido, en mis épocas de joven era pues muy conocido, un tipo que tenía mucha plata, ostentaba, ¿no?, su prosperidad, heredero, el único heredero de su mamá adoptiva, no tenía ni familia. La señora Boya del cineasta y del edificio ese que está en la 25 de mayo, hasta que le dije, venga, vamos a solucionar todo, ¿no? Vamos a liquidar el proceso de quiebra. Hablé con el juez, les planteé la situación, hablé con todos los acreedores, sus abogados, varias reuniones, etc. Y hasta que llegó, lo que yo pensé que era un tipazo que hay de película como James Bond, una cosa así. No, era un tipito ahí que no se le daba ni un centavo. Llegó con su esposa. Yo me reuní porque él me pidió que nos reunamos en La Paz, no en Cochabamba, porque no quería llegar a Cochabamba, porque lo conocía. En el bufete de un amigo mío, ¿no? Cuando llegué a la oficina de mi amigo, le dije, tal doctor Fernando Estado, sí, está en este momento con un ¿qué le costó? Ya, yo sentado ahí, y a mi frente habían dos señores, dos esposos, ¿no? ¿Cómo está? Sí, soldados. Y no sabía que eran los Irmas, yo no sabía. Primera vez que iba a conocerles. Entonces, sale el abogado, nos hace pasar y usted es el señor Irmas, sí, soy yo. ¿Y usted es el doctor Joaquín? Sí, soy yo. Casualidad. Y le expliqué todo. Y cerramos la situación. Hemos pagado a todos sus acreedores. Y ya se ha quedado con un monto importante, ¿no?, que le sobró de su patrimonio. No solamente tenía ese patrimonio, sino muchas cosas más, ¿no?
y muy agradecido. Él no era mi cliente, yo no era su abogado, era abogado de un acreedor grande y del Banco Potosí, en quiebra, debía 200 $1,000 al Banco Potosí. Trabajé con el banco, les dije, yo les pago su capital y olvídense de los intereses, orgánicos. Inaceptable. Entonces, y el banco me tenía que pagar $22,500. Ese era el compromiso. Si les hacía devolver su capital, $22,500, 10% de su capital. Inaceptable. Y yo no me preocupaba más de cobrar nada porque como ya me estaba pagando el banco, yo feliz. Primera vez en mi vida que recibí un honorar de $22,500, ¿sabes? Y era joven. Cuando ya cierro todo, firman documentos, transferencias, llegaron los señores. Miento. Más bien los llamamos los señores a su bufete de este amigo abogado para que firmen la transferencia de la lavandería. Le depositaron dinero en una cuenta bancaria, todo eso. Entonces yo ya había cumplido con mi trabajo y les dije, bueno, ha sido un gusto conocerlos, espero que me vaya bien esta vida, si quiere puede venirse otra vez a Bolivia, no hay ningún problema. Usted ya no tiene ningún problema porque todo está solucionado. No puedo, no tengo palabras para agradecer, que no sé qué, que nada. Y me dice, por favor, acepte esto, pum. Así. No, digo, no, a mí ya me han pagado. Qué tonto, ¿no? A mí ya me han pagado, mis señores, no se preocupe. No, por favor, doctor, le pido, por lo menos esto le quiero reconocer por el favor que me ha hecho. Y al final, tanta insistencia, bueno, ya muchas gracias. Medio avergonzado, $20,000. $20,000, así. Esa es la idea de un abogado. Tiene que solucionarle quizá hasta la vida futura de su cliente. Definitivamente hay maneras de solucionar. Y no está años en ese proceso de quiebra, de lavandería, que nunca jamás se podía y avanzaba ese proceso, etc. ¿No? Simplemente por puro lógica, ¿no? Entonces, ya no podemos ir más con la tramitación de procesos ordinarios o procesos, qué sé yo, constitucionales, de una sentencia constitucional a veces es casi imposible. Les voy a contar algunos casos donde hay la imposibilidad material de que se cumpla sentencia del Tribunal Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento, de cumplimiento inmediato, que no se puede interponer ningún recurso, ni ordinario ni extraordinario, porque la última palabra tiene el tribunal, etc. Bueno, chicos, vamos a ver ya el principio de informalismo, que ya prácticamente les he hablado de eso. Este principio de debido proceso también les voy a explicar. Este principio de no pago de costa, les voy a contar dos casos muy emblemáticos, ¿ya?, sobre este tema, que era una sangría para el Estado, las famosas costas procesales, y con eso habríamos acabado esos principios, ¿ya? Y así vamos a seguir avanzando, ¿ya? Tengo un tema más introductorio y a partir del tercer tema ya vamos a entrar en materia y vamos a ver qué es, ¿no?, el Tribunal Constitucional, sus atribuciones, sus competencias jurisdiccionales, sus competencias administrativas, sus competencias a la plena, cómo se conforma, cómo se los designa, ¿no? Todo eso para que ya en base a todo eso ustedes puedan básicamente ya entender los posteriores temas y ver, digamos, sentencias constitucionales
cómo se tramita, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Doctor, ya se quedó que las clases se van, los miércoles vamos a pasar en esta aula. Sí, yo creo que es lo más práctico, ¿no? Lo más pragmático venir aquí. Aquí no vamos a tener ningún problema. ¿Verdad? La verdad que voy a verificar en mi horario que ya ahora está asignada. Está asignada la CP. A ver, no, entonces no, ahí no podemos, no vamos a caber. Somos muchos. Esta es la más pequeñita, además hay un... Sí, sí, así que no. Como no hay nadie, no creo que se pueda. Los docentes que sí disponibles, ¿verdad? Entonces, los miércoles lo vamos a pasar aquí y los sábados vamos a pasar allá. ¿Ya? En eso que necesitan apagar, por favor. En eso, no. En eso vamos a quedar. ¿Está bien? Ahora, el sábado de gloria. Hay, normal.